Gracias, Padre, por este tiempo de estudio que nos has juntado, nos has reunido, Señor. Venimos aquí a ponernos a cuentas contigo para poder platicar tu palabra, compartir tu palabra, para poder recibir de tu palabra. Que este día sea de mucha bendición para todos nosotros. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas y preocupaciones para que este tiempo podamos estar dedicándolo exclusivamente a ti y que esto sea de mucho provecho para nuestras vidas y para la comisión que tenemos nosotros por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo ya Mateo, lo que era el Padre Nuestro, pero más que nada cómo Jesús nos empieza a explicar el Padre Nuestro. Y nos quedamos en el versículo 21, donde decía, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y fíjense que va a estar muy hilado este versículo, si lo quieren ahí dejar anotación, va a estar muy hilado con lo que vamos a decir más adelante, con lo que vamos a ir desmenuzando en este día. Pero para poder dar comienzo al estudio, vayamos con nuestro devocional de la semana, con la hermana Leti, por favor. Aquí están abiertos los micrófonos, adelante. Amén, amén. Pues hemos estado viendo lo de la gloria de Dios, qué era la gloria de Dios, cómo se manifiesta la gloria de Dios en sus santos, cómo Dios se glorifica a través de sus santos. Y ahora vamos a ver cómo es que se ve, se palpa esa manifestación en los creyentes, en sus santos, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios siempre se da a conocer a través de su palabra, porque es la forma en que nos da a conocer sus mandamientos, sus promesas, así como que también es la forma en que nos guía, nos instruye y lo más hermoso, que nos consuela y da paz a nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a depender de Dios y a vivir conforme a su palabra. En el Salmo 73, versículo 24, la palabra dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es hermosa, ¿no? Dios se manifiesta en nuestra vida cuando lo reconocemos como nuestro Señor y le demostramos que le necesitamos en todo, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos da la sabiduría para poder manejar cualquier situación que se nos presenta, ya sea con nuestro esposo, nuestra esposa, hijo, jefe, vecino, etcétera. Él siempre nos dará la salida oportuna y correcta en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero hay un pero. Tenemos que aprender a depender de Él, a dejarnos que sea Él el que nos dirija, nos muestre el camino por el cual debemos conducirnos para que su gloria se vea manifestada en gran poder en nuestra vida. Y esta gloria se ve reflejada en nosotros a través de nuestra belleza interior, que es nuestra santidad, porque con el poder que nos da el Espíritu Santo, Él puede hacer que cumplamos el propósito de glorificar su nombre. Esto ya lo vimos en el devocional pasado. Ajá, los pasos que tenemos que llevar a cabo para glorificar el santo nombre del Señor.
Y por último, una de las señales más claras que Dios está manifestando su gloria en nuestra vida es cuando tenemos una situación adversa y empezamos a escuchar su palabra, ya sea a través de una prédica o un devocional, y sientes paz. Y aunque puede suceder que no te conceda la respuesta que tú esperas o deseas, aún así tienes paz en tu corazón. Eh, no sé, vamos a poner un ejemplo vago, ¿no? Eh, ¿Cuántos no de nosotros tenemos un trabajo y no queremos perder ese trabajo? Y le pedimos a Dios, Señor, que no pierda mi trabajo, yo estoy a gusto, gano bien, tengo buenas prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por X o Y motivo, realmente sí pierdes ese trabajo, pero aún así tú tienes paz y sobre todo, cómo se manifiesta el Señor de forma sobrenatural, porque encuentras otro trabajo. A mí me sucedió un par de veces que encontraba otro trabajo mucho mejor, más cerca de mi casa, donde yo ganaba más, donde la gente era más amable, no lo sé. Muchas veces no queremos, por decirlo, soltar algo, ah, por miedo a que consideramos que eso es lo bueno o lo mejor para nosotros y no. Dios nos muestra que no es así. Ahora, recordemos lo que dice Romanos 8:28, que o sea, debemos de tomarlo muy, muy en cuenta, porque el que sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros es Él. Y dice, porque Romanos 8:28 dije, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si nosotros hemos sido llamados, escogidos por el Señor, no, somos más que vencedores, somos más que bendecidos. Entonces debemos de tomar siempre en cuenta que si realmente nos quitan el trabajo o muchas veces tenemos alguna enfermedad o uno de nuestros seres queridos se enferma, y pues, ¿qué más quisiéramos, no? Aliviarnos o que se alivie nuestro ser querido, y que no es así. El Señor sabe el por qué, ¿no? Pues aceptar su voluntad. Yo sé que es difícil, sí lo es, aceptar su voluntad, pero como buenos creyentes, hijos de Dios, tenemos que ser sabios y reflejar esa sabiduría que Él nos da, que viene de lo alto, aceptando su voluntad. Bueno, pues sería todo por hoy y ya terminamos con este tema. Amén. Muchas gracias, hermana, pues para recordar exactamente esa cita que hizo la hermana Leti, está relacionada con José. Cuando muere Israel, José le dice a sus hermanos, ¿acaso soy yo Dios? Porque sus hermanos tenían temor de que José les hiciera algo, ¿no? Ya que como lo entregaron a los esclavos y luego le pasó todo lo que le sucedió, pues las palabras de José fueron, ustedes desearon mal contra mí y Dios lo encaminó a bien para ver lo que vemos hoy, para dar vida a mucho pueblo. Entonces, vemos que hoy todos nosotros somos llamados. ¿Y pues qué nos representa a nosotros todo esto? Que nuestra vida pasada Dios la encaminó a bien para conocer a Cristo, y al conocer a Cristo nos llamó para buenas obras.
para cosas que él ya tenía preparadas de antemano y pues ahora sabemos que todo aquel que le recibe tiene este llamado por parte de Dios. Bueno, entonces seguimos aquí en nuestro estudio de Mateo, estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a dar por concluido el capítulo 6. Nos quedamos en el versículo 21 y es muy interesante esta siguiente parte. Vamos a estudiar del versículo 22 al 34, lo vamos a leer y vamos a estudiar algunos pasajes claves de aquí, pero es muy interesante cómo se relaciona el verso 22, el verso 21, con todo lo que Jesús está exponiendo más adelante, porque Jesús aquí adelante nos está exponiendo factores indispensables y muy importantes, sobre todo creo yo, para la vida que hoy estamos viviendo y el mundo que hoy se despliega delante de nuestros ojos. Entonces, si me lo permiten, voy a dar lectura a Mateo 6, versículos 22 al 34. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Increíble toda esta parte, este versículo, porque hoy estamos frente a un mundo lleno de imágenes. Inclusive ya lo podemos llamar un mundo audiovisual. Estamos rodeados de imágenes por todos lados. Este ya es un mundo sobresaturado de información y de desinformación, ya que el ser humano ha sustituido el uso de la naturaleza, el uso de la creación, por el mundo virtual. Ya es común interactuar y comunicarse por medios electrónicos, más que el placentero hábito de visitarnos unos a los otros. No sé ustedes si recuerdan, o al menos yo sí soy de esa generación,
donde, bueno, pues tú salías a la calle y no había manera de comunicarte más que por teléfonos públicos o pidiéndole a alguien en la calle que te preste el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, para visitar a tus familiares y a tus amigos, básicamente era ir a verlos. Y en más de una o cualquier otra ocasión, llegar a casa de quien estabas destinado a ir a visitar y que no estuviera y tenerte que retirar porque no lo habías encontrado. Eso era muy común. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Pues estamos viendo que ya cada vez más el medio electrónico nos está absorbiendo, 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 absorbiendo. Y veamos que hay un estudio muy profundo y este estudio se hizo, bueno, todos los que estudian semiología o estudian mercadotecnia tienen que saber de este estudio. El ser humano se descubrió que tiene la capacidad de percibir el 100% de las cosas, pero ante la sobresaturación de la información, los, los seres humanos solo absorben el 1% de este poder que tenemos de percepción. Y es por ello que en las noches, cuando nos vamos a dormir, pues los sueños no son otra cosa que el descargar toda aquella información que entró a nosotros y que no estamos conscientes de que ahí está. Ahora imagínense esto amplificado con los celulares y las redes sociales. ¿En qué sentido me refiero? Pues no, yo no hablo de las redes sociales de que te comuniques con tu amigo, que te comunicas con tu primo. No, yo hablo las redes sociales cuando estás tú entreteniéndote y pasando y pasando y pasando y en cuestión de segundos ya pasaste unos 40 videos, que hoy les llaman cortos, ¿no? Les llaman shorts. Todos esos videos es información que aunque tú no estás poniendo o estás consciente, esa información ya entró a tu mente. ¿Buena o mala? 80% es mala, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Jóvenes que por llenar su programación de su canal y poder generar una monetización, pues hacen contenido. O sea, ya hoy en día ves un cuate ahí atornillando una tuerca, ya está el video, y de repente cuando te das cuenta dices, yo qué caramba ando viendo a un cuate atornillar una tuerca, ¿no? Pero ahí estamos atrapados en eso. Entonces, entendamos esta parte de que dice Jesús, de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora imaginemos esto. Nosotros ya en este tiempo, a estas alturas del partido, sabemos qué es lo que produce la luz en nosotros. La luz en nosotros la produce la palabra de Dios. Pero si tú llenas tu corazón del mundo, y no hablo del mundo como ir a un viaje, un paseo, una actividad, visitar a un amigo, visitar a un hermano, ir a evangelizar, caminar por las calles, etcétera, etcétera. Yo no hablo de ese mundo. Hablo de un mundo virtual que ha capturado el deleite en nuestras mentes, por decirlo de esa manera, ¿no? Nuestras mentes tienen una situación, la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidarnos de la excitación de la mente. Entonces, nuestras mentes se deleitan con ese tipo de información y eso es lo que nos está atrapando. Entonces imagínate que tú empiezas a meter todo eso a tu corazón. Entonces el día de mañana, ¿qué es lo que vas a reflejar a través de tus ojos? Creo yo que debe ser ya preocupante y una prioridad cuidar lo que estamos o con lo que estamos llenando nuestro corazón. Ok, todos aquí que estamos estudiando, pues entiendo yo, tienen ese hábito y procuran ese estudio
y muchos de los que nos están viendo seguramente lo hacen, pero todo este enfoque lo estamos hablando para que ustedes estén conscientes de que eso está pasando con las personas que no conocen de Dios. Dicho de otra manera, pues si yo voy a llegar y voy a empezar a predicar la palabra, pues tengo que estar consciente de la contaminación que ya traen las personas en sí, en ellos, por este mundo virtual. Este mundo virtual está diseñado para hacernos correr por el pasillo de nuestras tentaciones y anidar en nosotros las tinieblas de la obra desmedida de Satanás, quien espera con ello hacernos, pues, algunos apostatar y otros ni siquiera poner atención y hacernos correr en búsqueda de nuestros propios deseos. Entonces, hermanos, no hay que dejarnos engañar ni con los deleites, ni con los afanes. Son una trampa mortífera para nuestra gran comisión. Entonces, si estamos nosotros queriendo cumplir con esta gran comisión y llevar el Evangelio a todas las personas y exponemos nuestra mirada a esa contaminación que hoy el mundo arroja, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entendamos que sin la ayuda del Espíritu Santo por la obra de Dios en su Hijo Jesucristo, estaríamos también nosotros en la corriente de este mundo, como ya lo está el mundo, muchas personas. Entonces, muchas personas están en esa corriente. Ok, nosotros ya no estamos en esta corriente, pero el motivo de mi corazón es que ustedes no pierdan de vista que ellos siguen en esa corriente. Y es aquí en la corriente de este mundo donde se encuentran los que habían o van a ser salvos y los que van a condenarse por el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pongamos nuestra mirada también en Mateo 6:27, para que también veamos cómo Jesucristo está diciéndonos a nosotros lo que ya, de lo que ya fuimos testigos. A mí me llamó mucho la atención que Jesús dijera, no puedes añadir a tu estatura ni un codo. Y esto nos los advirtió y me hizo reflexionar en toda la historia donde nos ha demostrado que hay hombres, que hay mujeres que andan buscando aumentar, conservar su belleza, que andan buscando cambiar su físico y que andan buscando hacer y deshacer, y no les llama la atención cómo terminan todos deformes. El caso más crudo de estos que yo haya visto, pues siempre se me ha venido a la mente Michael Jackson, ¿no? Pero aquí en México hemos visto artistas que inclusive estuvieron a punto de perder la vida, que porque se quisieron arreglar las caderas, porque se quisieron arreglar no sé qué, y les inyectaron. Es impactante esa lucha de las personas por cambiar su apariencia y cómo han terminado deformes, con sus modificaciones. Inclusive esta situación llega a puntos tan fuertes que muchos llegan al borde de la muerte o del suicidio. Entonces, ¿quiénes les van a predicar a estas personas si no somos nosotros? Porque pues yo puedo agarrar y ver este versículo y decir, bueno, esta es la situación que estamos viviendo, sí, pero te estás dando cuenta que ellos la están viviendo, que ellos están permitiendo que esas situaciones lleguen a sus vidas. ¿Y quién entonces les va a abrir los ojos a ellos? Entonces, por ello estamos advertidos de no juzgar. Eso lo veremos en el capítulo 7, pero yo lo traje aquí a colación porque hay una situación en el juzgar súper importante. Porque si juzgamos a los que van por la corriente de este mundo, en vez de predicarles,
de cierto que ya tienen quien les juzgará, y su paga está a la puerta. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó no a juzgar, y cambiemos el juicio por la oración, la razón por la palabra, porque luego nos sentamos a razonar con las personas cuando no debemos de razonar con ellos, debemos demostrarles con la palabra. Por eso me gustó el ejemplo de Mateo 6:27, porque tenemos evidencias de personas que han querido cambiar sus físicos y no han podido hacerlo. Y así podemos citar muchos datos en la Biblia. Entonces, ¿por qué hablamos de la oración? Pues veamos a Jesucristo, cuál fue su conducta cuando Él vio y nos miró a nosotros por esta corriente del mundo. Pues Él fue a orar con el Padre, Él pidió al Padre por los que habrían de creer en Él, que inclusive ni siquiera lo habían visto. Él oró por nosotros y Él oró por los que a través de nosotros han de ser salvos. Y este tema del juicio lo estoy sacando a colación porque en semanas pasadas, anteriores, he topado con algún hermano, uno que otro hermano, que está juzgue, 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 juzgue. Tenemos un caso muy cercano de eso, pero pues nos damos cuenta que si esa forma de juzgar a los que ya son hermanos, es nuestra conducta? O sea, si estoy juzgando a mi prójimo, ¿cómo voy a juzgar a los que están en la corriente de este mundo? O sea, a mí no me puedes venir a decir que no juzgas al mundo si estás juzgando al prójimo. Entonces, hay que quitar eso de nuestras mentes, ¿no? Cambiarlo por oración. Si estamos viendo que alguien anda desordenadamente, tropezado, lo que sea, pues yo creo que el asunto es orar por él, predicarle, predicarle, predicarle y seguir adelante, porque de no hacerlo, nuestro ojo estará en tinieblas. Entonces, con qué luz vas a predicar a los demás? Y ahorita para cerrar este punto, me gustaría que nos centráramos en Mateo 6:33. Me impactó mucho que Jesucristo cerrara este espacio diciendo, mas buscad el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vean lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente, para entender esto, veamos que la palabra reino es la palabra original griega basilea, basileia. Esta palabra significa reinar y gobernar. Déjenlo eso en mente. La palabra justicia, dikaiosune, disculpen mi pronunciación, significa justificación. A mi modo de ver, Jesucristo nos está diciendo, primero busquen que la gracia reine en todos los corazones, o sea, busquen que Jesucristo esté en los corazones de todas las personas y que la justicia de Dios llegue a ellos y todo lo demás que están esperando en sus buenos deseos para el mundo y para todas las demás personas llegará por añadidura. Entonces, una vez más, Jesús nos está poniendo la mirada. Claro que en este momento que él lo está diciendo, pues todavía no estaba cumplida la ley. Pero a hoy que ya está cumplida la ley, creo yo que podemos ya entender que el Señor Jesucristo nos dijo, buscar que nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, que es la justificación por su gracia. Hermanos, a mí me impacta mucho esta parte, como la cierra, y entonces, veo yo que si nuestro corazón está en eso, entonces todo lo demás será añadido. Yo antes pensaba
que buscar el reino de Dios y su justicia era buscar cumplir la palabra de Dios. Y hoy que terminé este estudio, me doy cuenta que buscar el reino de Dios y su justicia puedo yo agregar a mi pensamiento, es buscar que más y más almas sean salvas, que cada vez más nuestro Señor Jesucristo pueda reinar en los corazones de los demás. Y esto es lo que quería compartirles yo el día de hoy para poder cerrar el capítulo 6. Tenemos unos minutos, si quieren podemos abrir los micrófonos para comentar e inclusive ya cerrar el estudio sin la necesidad de abrir una segunda sesión. Pues adelante están los micrófonos abiertos. Yo sí quisiera comentar algo. Este, bien dice usted, maestro, que nosotros los que ya estamos en Cristo debemos realmente adoptar esa identidad y tener ese estilo de vida como un verdadero hijo de Dios. No es de que alguien nos esté recordando, eres hijo de Dios, eres creyente, te tienes que comportar como tal. No, ya es un estilo de vida el que nosotros tenemos que comportarnos así. Usted decía, si alguien que está juzgando o que está criticando, a lo mejor es un recién convertido y así, ¿no? Pero ya un hermano que tiene más de 3 años, como los 3 años que duró Jesucristo con los apóstoles, y tiene más de 3 años que se dice ser cristiano, que recibió a Jesús, que se congrega, etcétera, y su estilo de vida es muy carnal, no es espiritual, entonces ahí sí hay que, pues, dudarlo, ¿no? Y exhortarlo, Seguir orando por él, seguir orando por o él, es nosotros que eso mismos, no se acaba, ¿no? así mero, como yo decía la clase pasada, ¿no? Examíname, ¿no? Mi corazón, Amén. Señor. Entonces, ¿quién se atreve a pedirle al Señor, examina mi corazón, Señor? Porque cuando estamos súper conscientes de que a lo mejor no estamos haciendo bien y nosotros mismos lo sabemos, no es necesario que muchas veces nos los diga otra persona, oye Leti, tú estás juzgando o tú estás murmurando o tú estás creando una división, un chisme entre nosotros de la iglesia o no estás siendo la ayuda idónea de tu esposo o no estás realmente llevando a la palabra de Dios a tus hijos, no los estás instruyendo que lean, que, no sé, algo así. Nosotros mismos lo sabemos. No es necesario que muchas veces nos lo digan o que lo escuchemos en un estudio o en una prédica. Yo creo que si realmente estamos en el espíritu, el mismo espíritu nos redarguye y bueno, tenemos que hacer caso, ¿no? Bueno, nada más para complementar, cuando hablo yo de juzgar, tenemos que ver una situación que nosotros quizá no juzgamos el 80% de las cosas, pero en algún punto de nuestras vidas algo se nos puede atravesar. Entonces creo que es el momento de que cuando algo de eso se nos atraviesa, entonces sí recurrimos, examina mi corazón, Señor. Digo, no creo que estemos exentos, ¿no? De en algún momento pensar de alguien, ya no juzgar, pensar algo de alguien. Pero cuando pensemos algo de alguien, llevémoslo a la oración, llevémoslo a nuestra oración, hasta que Dios nos muestre qué es lo que está pasando con lo que llamó nuestra atención. Ese es el motivo de mi corazón ya para nosotros como estudiantes, como discípulos, ¿no? Entonces, algo te llamó la atención de alguien, llévalo a tu oración hasta que Dios te muestre qué es lo que está pasando ahí. Tengo un caso importante de que eh, una situación y está así orando, orando, y de repente Dios te da el discernimiento de lo que realmente está pasando y te evita andar juzgando. Ese sería como el parámetro antes de llegar a juzgar nada, ¿no? Porque juzgar sería como declarar que ya sabes lo que está pasando y que tú tienes el conocimiento suficiente para juzgar algo. Y no es cierto.
no lo tenemos. Pero sí podemos decirle a Dios, oye, ¿qué pasa con este hermanito que se puso como chinampina? ¿O qué pasa con fulano de tal? ¿O qué pasa conmigo que ya me está cayendo gordo esta situación, ¿no? Eso sí lo podemos hacer y que nos dé una explicación. Bueno, estamos de regreso con el comentario de Pastor Héctor Brum. Gra- Pastor, por gra- favor. gracias, Salim. Fíjense que ahorita bueno, pues escuchando todo, cómo se fue dando el contexto de lo que estábamos platicando, eh, no cabe duda, hermanos, que ya como creyentes llega un momento, y esto es algo que recientemente el Señor como que nos lo iluminó y como que también a la luz de la palabra eh, logré entender algo, hermanos, que el juicio, el juicio no es malo. Emitir, emitir un juicio no es malo. Me voy a conectar en dos aparatos porque tengo que estar aquí viendo Claro que algo. sí. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, al menos nosotros, yo sí. A ver, aquí estoy, ¿verdad? Ok, Sí, adelante. gracias. Resulta como que se nos dijeran, a ver, eres cristiano, eres nacido de nuevo, no tienes que juzgar a tu hermano. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener un momento en que Jesús confronta a los fariseos, a los saduceos, con... Es en el capítulo 7, Ujú. en cuanto a la hipocresía de que primero saquen la viga que tienen en su propio ojo y después verán la paja. Aquí el contexto de la paja, a lo que Jesús se refería, y esto en el griego, paja, hermanos, ¿saben qué era la paja a la que se refería Jesús? Nosotros nos imaginamos como un trozo de paja, como cuando es de una paca de paja, que es una cosa así delgada con menos de, ¿qué será? Menos de 1 centímetro de ancho, pero sí puede ser muy larga. ¿Sí estamos en ese contexto, que esa es la paja? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, el contexto en el que Jesús está hablando de paja, cuando vamos al original de la palabra paja, encontramos que también se trata de una astilla. Entonces imagínate, o sea, te está diciendo que no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con que midas serás medida. ¿Por qué miras la astilla? La astilla, esa astilla que a veces nos la clavamos cuando pasamos la mano en madera o cuando se nos mete una espinita como de una tuna, esa es una astilla. Chiquita, pero muy Así, molesta. exactamente. Entonces Jesús les está diciendo, vamos a empezar a que no sean hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una viga y están viendo la astilla diminuta de sus hermanos, ¿sí? Pero más adelante tenemos con que Jesús, en un sinóptico, nos encontramos en que en el Evangelio de San Lucas, si me pueden acompañar a San Lucas Sí, 23, por favor, 9, San Lucas 23. Vamos al 8 y el 9, si me pueden hacer favor. 23, 8 y 9. Sí, señor. Yo aquí ya estoy. ¿Lo leo? Sí, si me haces favor, Salim. Fíjense Eh, bien, ¿eh? Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Verso 9. Y él le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Podemos entender que hay cierta excitación positiva en Herodes Antipas de ver a Jesús, ¿lo podemos percibir? Sí, Ok. ¿Y qué el bueno, ver? también un poco morbosa porque estaba acostumbrado mucho a recrearse, ¿no? Sí, pero Pienso yo, dice, ¿no? sí, sí, no, estoy de acuerdo Claro, y evidentemente aquí también dice que se alegró mucho. claro.
Y si hubiera sido de manera hipócrita, Lucas como historiador nos lo hubiera dicho, pero no, aquí era una genuina alegría porque hacía tiempo que deseaba verle. Herodes Antipas quería verle en su corazón, quería, porque recordemos que él se vio forzado a tomar la determinación que tomó. Entonces, había oído muchas cosas acerca de él. Y luego el versículo 29, aquí está el punto, hermanos, donde nosotros como creyentes y como cristianos debemos entender lo que el maestro hizo. Y lo que el maestro hizo, nosotros lo tenemos que emular porque nosotros seguimos las huellas del maestro. ¿Y qué hacía Herodes? ¿Qué le hacía Herodes a Cristo? Versículo 29, versículo Ah, 9. versículo 9. Sí, perdón, Le dije hacía 29. muchas preguntas, pero él nada le Hero- respondió. Herodes Antipas le preguntaba, ¿alguna vez has estado con un niño cuando te dice, ¿y a qué hora llegamos? ¿Y cuánto falta? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Y cuánto llegamos? Hacen muchas preguntas, ¿verdad? Mm, Y hacía muchas preguntas le hacía, muchas, muchas, muchas. ¿Y qué le contestó Jesús? nada. Nada. ¿Saben Por- por qué, hermanos? Porque Jesús se calló. Jesús permaneció en silencio porque Jesús era sensato. Y Herodes Antipas era duro de corazón. Entonces Jesús emitió un juicio. ¿Cuál fue el juicio positivo de Jesús? No le voy a contestar nada a este hombre. Y por eso no dio respuesta alguna. Ahora, Salmos 119, 66, Salim. Anótenlo, hermanos. Salmos 119, 66. Aquí vamos viendo 66. que hay dos vertientes para el juicio, Aquí lo hermanos tengo. creyentes, en que el juicio puede ser de manera positiva y el juicio puede ser de manera negativa. Y Jesús aquí juzgó a Herodes. No juzgó su corazón, no, juzgó las palabras, las preguntas que le estaba haciendo. ¿Y saben cuál fue el resultado de Jesús después de haber juzgado? Quedarse callado. Salmo 119, 66. ¿Qué dice? Enséñame qué. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ok, ¿tú tienes qué versión, qué traducción contemporánea? No, Reina Valera, 1960. ¿Quieres que Ah, te lo caray. lea en... A ver, permíteme, te lo leo. Aquí tengo otra. Ajá, yo creo que esa es contemporánea. En la de las Américas, de aquí la tengo. Que me gusta esa porque habla... Sí, es un lenguaje, es una traducción de equivalencia dinámica, pero aquí necesitamos ver lo que dice Reina Valera como equivalencia formal, A porque ver, ahorita te la doy. ahí vamos a ver lo que verdaderamente Dios quiere darte y lo que el salmista dice que pidamos. Enséñame qué. Tengo la misma, déjame ver, tengo la 1865. A ver, No, a ver, a ver, no hay nadie más conectado, ¿verdad? Para que nos ayude. sí. Dice, bondad de sentido y sabiduría, enséñame porque tus mandamientos he creído. Similar. Sí, Sí, enséñame buen sentido y sabiduría. Es correcto. Sí. Está hablando aquí, déjame, te la voy a buscar porque debe de decir, enséñame buen juicio y ok. sabiduría. Enséñame buen juicio y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Entonces, déjame buscarla. En la Biblia de las Américas dice, enséñame buen juicio y Ahí estamos. conocimiento, pues Gracias. creo en tus mandamientos. Entonces, Mm, ¿qué le podemos pedir a Dios? Pues que nos enseñe a juzgar bien. claro. O sea, no tengamos miedo a juzgar, porque el maestro juzgó y porque Dios, el salmista, nos está diciendo que le pidamos al Señor, además de sabiduría, le pidamos buen juicio, Salim. Entonces, ¿puedes juzgar a alguien? Claro. Yo tengo que estar juzgando a diario a las personas con las que me estoy rodeando y por supuesto ser sensato, ser amoroso. ¿Para qué? Para no ser arrastrado
por el pecado en el que ellos pudieran estar. Y Mateo dice, Mateo 7, la regla de oro, ¿cuál es? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también tú las vas a hacer con ellos. ¿Cuándo? Cuando tú sabes qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ya juzgaste. Entonces, el juicio en el positivo sentido de la palabra que un cristiano debe tener, siguiendo el ejemplo de Jesús cuando juzga las palabras de Herodes Antipas, es que está asociado con discernimiento, hermano. Tú tienes que juzgar a una persona, por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo nuestra hermana Leti, ese hermano de 3, 4, 5 años que no ha mostrado esa transformación como debería de andar en el espíritu. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque emites un juicio. Bueno, voy a complementar algo con lo que estás diciendo y creo que es el punto. Acabas de decir dos cosas que son fundamentales. Eh, el juicio nos los tiene que proporcionar Dios y para ello nos dio la palabra. Y el punto al que queríamos llegar es el siguiente. Eh, Pedro da un ejemplo muy claro de una persona que emite juicio sin pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Ese yo creo que deberíamos, creo que es donde todos concordamos, ¿no? Sí emito un juicio, sí, pero para formar tu criterio y tu conocimiento, ¿qué quiero decir yo con esto? Fíltralo por la palabra. Entonces Exactamente, ese era el exacto, punto. exacto. Fíltralo, ajá, Entonces, ¿puedes juzgar? sí, Claro, filtrado, es más, hermano, no puedes, debes, debes, porque por sus frutos serán conocidos. claro, El error que muchos, el error que tal vez cometió mi hija o el hombre con el que mi hija procreó a mi nieto fue que ninguno de los dos se juzgó correctamente, sino que se dejaron llevar por una pasión carnal. Entonces nosotros emitimos un juicio filtrado por la palabra de Dios, le pedimos al Señor que nos dé un juicio y que nos dé sabiduría, que venga de lo alto del cielo, y es en ese entonces que nosotros podemos caminar en santidad y en amor con los hermanos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Eso es lo que yo quería comentar, amado hermano. Mira, quiero compartir esto también para para poder poner en la mesa más todavía y nutrir más este tema. En Juan, capítulo 21, a mí Pedro me fascina porque Pedro, antes antes del capítulo 11 de los Hechos, Pedro es una persona que cree que todo se lo sabe. Y ese es el tema más fundamental en cuanto a los hermanos, ¿no? Porque yo hablaba Sí, sí, de sí. en cuanto a los hermanos. Vean lo que hace Pedro. Juan capítulo 21, verso 20. Bueno, voy a leer desde el 19. Esto dijo dando a entender que de con qué muerte había de glorificar a Dios. Está hablando Jesucristo acerca de su muerte. Y dicho esto, añado, sígueme, le dijo a Pedro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Es impresionante, Pedro, que ya se sentía el papas fritas, el pipirisnaes, el yo las puedo todas, y dice, me va a decir algo muy importante porque me mandó llamar a mí, pero en el corazón de Juan, Juan lo siguió. Juan no necesitaba que Jesús le dijera, oye, sígueme. En su corazón ya le seguía desde el principio. A mi entender, Juan es la manifestación de una del discípulo que entendió
que Jesucristo iba a cumplir la ley desde principio a fin. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando pasó, él atravesó por lo mismo que atravesó Pedro, por lo mismo que atravesaron todos, por las mismas amenazas, por los mismos peligros, por los mismos pudientes señalamientos. ¿Por qué fue el único que llegó hasta la cruz? Sin que nadie lo molestara. Porque él estaba, a mi modo de ver, embabado. No quería perderse nada. Y le valió chetos todo el fuego, las cestas, le valió todo gorro. Y lo siguió junto con María. Entonces, Pedro, que se siente ya el pipirispapas, agarra es que ya nosotros en Cristo a estas alturas de partido, sí podemos, ahora sí vamos a juzgar conforme a la palabra, cómo se atreve Pedro a decirle a Jesucristo, ¿y este qué hace aquí? O sea, está cañón, ¿no? Pero yo lo digo para que nos veamos a nosotros mismos. O sea, si está alguien dando un estudio, por ejemplo, y qué bueno que está aquí Héctor, porque una vez lo platicamos en una de sus clases, si está un pastor allá arriba viendo, dando y compartiendo, y tú ves que algo no salió bien o algo no esto, ¿quién eres tú para juzgarlo en vez de orar por él? Si está bien que te des cuenta, pues te le acercas y le dices, oiga, pastor, aquí hubo un error o aquí hubo una cosa, y ya que él te aclare, o tú le aclaras a él. Pero juzgarlo y salirte de la prédica y decir, oye, este cuate, ¿qué onda? Que hemos sabido de casos así, la verdad, se los voy a escuchar, se los voy a compartir, de Por- hermanos que algo no les parece de mitad de la prédica y se salen por patas como si fueran los Porque grandes hay maestros. intolerancia, porque hay Claro, intolerancia y debe haber un procedimiento, tal y claro, como Pablo lo instruyó a Timoteo. Y esa instrucción y esa facultad y potestad que tenemos de juzgarnos unos a otros tiene que ser llevada a la cruz, como claro. lo hizo Cristo, en humildad, en santidad y como el Cordero de Dios que fue a la cruz con la boca cerrada. Ese era, esa era la ilustración. Que gracias, pastor, porque esa es la ilustración. Y ya para concluir, veamos a Pedro otra vez. Pedro, Hechos 10, versículo 15. Volvió la voz a él segunda vez y le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo es posible que Pedro, después de todo lo que había pasado, de haber convertido la primera vez a 5,000, luego a 3,000, sin que él supiera ni jota de nada, que el Espíritu Santo se haya manifestado y todo lo que haya pasado, cómo es posible que Dios le hable, le diga, hijo de hombre, mate y come, y Pedro le conteste, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado por mi boca? Perdón que me ría, pero es que no puedo dejar de reírme. No, es que hay No, muchas personas así, Salim. sí, es claro, Lo que nos puede quedar como aliciente es que Pedro no se quedó así. exacto, gracias a Entonces, Dios. es lo que tú estás diciendo, y perdón si te spoileo la idea, No, sí, pero al final vemos la transformación, la humildad y la humillación, en el buen sentido de la palabra, de Pedro en sus dos cartas, ¿no? claro, bravo, claro, porque dijo lo que Pablo enseña es muy difícil de entender. Sí, Ay, claro, ¿te acuerdas? sí, claro, pues me fascinó cuando lo vi. Claro, Dije, Pedro, bravo, claro, claro. bravo, haberse humillado de esa manera y rendirse y decir, no fui yo el que escogido para revelar la gracia, sino Pablo, y pum, vale. O sea, no humillarse desfavorablemente, no, dando el reconocimiento a quien Dios le había dado la autoridad o la palabra, pues, para darnos a nosotros. No, sí fue una belleza con esas. Oye, y bueno, ya que estamos en estas, Héctor, ¿y qué tal la receta que da Pedro en su carta? Pongan a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio y todo lo demás. ¿Y el mundo qué nos dice? Lo contrario, Todo lo contrario. lo Llénense de contrario, conocimiento. claro, claro. Y al Es- final tengan fe de que van a llegar hasta donde ustedes quieren. Porque el poder está en ti y vive Ojo. ahora tu vida hoy. Hoy es el momento. Bestseller de Joel Osteen. Sí, sí. Qué gran testimonio, ¿no? Estamos aquí sacando ahí a relucir.
Y Pedro lo dijo. O sea, fue Pedro el que nos dijo la receta. Pónganle a su fe, o sea, que está poniendo como cimiento la fe. Virtud, a la virtud conocimiento. Y esa palabra conocimiento incluye ciencia. ¿Pero qué nos está diciendo? No te metas a la ciencia si no tienes las bases de la palabra de Dios. No lo hagas. O sea, si no vas a filtrar el conocimiento a través de la palabra de Dios. Claro, porque el conocimiento sin la palabra de Dios envanece. Exacto. Bravo. No, no, esto parece un concierto aquí de los mejores que he escuchado. Ese es el punto. Ese es el punto a traer. ¿Por qué? Porque si tú no comprendes esto, no vas a poder buscar el reino de Dios y su justicia. Porque Pedro, al descalificar a Juan, imagínense a quién estaba descalificando. Al apóstol que Dios escogió para revelarnos el Apocalipsis. O sea, ¿qué más? Y ya lo estaba desechando él. En serio, a veces no sabemos a quién desechamos de nuestros hermanos. Y eso no está correcto. O sea, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo para que nos redarguya. Y así como en aquella vez Jesús le dijo a Pedro, mi esperanza es que el Espíritu Santo nos va a redarguir a nosotros, a ponernos en nuestro lugar, para que no nos quedemos así. Y la prueba está en ese capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Dios no se venció y no dejó a Pedro como estaba. Y creo que así hará con nosotros. No sé, Héctor, Pastor, algo que nos quieras complementar más de No, este hermanito, no, tema. nada más darte las gracias por permitirme la participación y pues no sé si, qué opinen mis demás hermanos. Sí, adelante, los micrófonos están abiertos y pues sí, Dios no se equivoca, nos reúne, siempre nos reúne en el momento exacto. Hermana Leti, siempre algo que nos comente. Marce, Marce, la próxima semana ya andamos preparando para tu devocional, ¿eh? Sí, sí, sí. Que todo estuvo muy bien el día de hoy, me agradó mucho. Hace 8 días no pude estar porque me fui a un velorio de un Ujú. familiar. Pero aquí seguimos y sí, claro que primeramente Dios, Tenemos la dentro. mirada puesta en ti para que nos des un devocional. Ya estoy ahí lo tengo, ahí el bosquejo que me mandaste y Sí, lo platicaremos ya en estos días. sí, oren por mí para que todo salga bien. Eso seguro que va a salir bien, Sí, ¿no? Y, primeramente, y si no algo bueno saldrá de ello, eso sí, es un hecho. de todas maneras se aprende, ¿verdad? Mira, lo que buscamos con compartir, porque con incentivarnos a compartir la palabra, es Sí, lo que Dios va a mostrarte a ti a la hora de compartir. sí, muy bien. Y consecuentemente a nosotros. Bueno, Y que mi hermana Marce cumpla con la gran comisión, claro. nada más. Sí, Adelante, hermanita Leti. No, nada más le comentaba de eso, de que cuál era la diferencia entre juzgar a un inconverso con un hermano de la fe, ¿no? Entonces, Pero es que acuérdate de la persona que estaban dos orando, un fariseo y estaba orando, ay, ¿cómo se llama? publicano. Un publicano. ¿Qué dijo uno? Gracias, Padre, porque yo no soy como él. Sí. Le, 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 Adelante, Héctor. le puedo dar un versículo para Sí, esos, es una muy buena pregunta, hermana, muy buena. Recordando que también nosotros no podemos tratar de la misma manera que tratamos a nuestros hermanos en la fe a las personas del mundo, a los inconversos, sin que eso quiera decir que los vayamos a despreciar, porque evidentemente vuelvo a la palabra. Aquí nada es de autoría personal, todo es la palabra. ¿Quién era Herodes Antipas? Pues un inconverso. ¿Cómo lo trató Jesús? Con amor. Y
se quedó callado, no le contestó. Le doy una cita, hermana, es Lucas 6:45, de donde sale el buen tesoro del corazón, de ahí sale el bien, parafraseando, y por ahí, si no mal recuerdo, si me puede ayudar a leerlo, hermanita, es que del mal hombre, o sea, de ese inconverso, a quien estamos juzgando de manera positiva, recuerde, de manera positiva, él de su corazón va a sacar lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tendrá sentido esto que le digo? A lo mejor no tanto es el hecho, sino el cómo lo hacemos, porque como usted dijo, pastor, podemos juzgar porque no es malo juzgar. Y sí Positivamente. podemos juzgar tanto al inconverso como al hermano de la fe, Ajá. pero más que juzgarlo es en la forma en que lo estamos juzgando, ¿no? Ok, Porque si ustedes ¿Y qué ven, formas se le ocurren a usted? por ejemplo, yo que le digo a mi amiga Betty, a mi hermanita Betty, que está ahorita presente, yo al mes me congrego una vez, un domingo al mes. Y, ay, Betty, y el día que yo fui, no la veo. Oye, Betty, ¿por qué no fuiste no te vi en la congregación? Tú te tienes que congregar. Ahí la estoy juzgando. Y yo quedo mal, como dice Romanos, ¿no? Porque yo la estoy juzgando y estoy haciendo lo mismo, y entonces, pues eso es peor. Pero qué, ¿qué pasa si yo no falto, si al año a lo mejor falto 1 o 2 veces al domingo y eso porque no me quedaba de otra? Y entonces yo le digo a Betty, Betty, hermanita, mira, trata de congregarte lo más que puedas. Yo te exhorto porque mira, te edificas, te alimentas, así. La estoy juzgando, sí, pero de buena manera, ¿no? Y, La estoy exhortando porque incluso ahorita les digo, Hebreos 10:25, si no más recuerdo, dice que tenemos que exhortar a los que se dejan de congregar, ¿no? Este, yo digo como congenio con lo que dice el pastor, ¿no? No es tanto de que juzguemos, sino cómo juzgamos. mira, yo creo que el mejor ejemplo podemos encontrarlo en la samaritana. Jesús le dijo, bien has dicho, 5 maridos tienes y el que hoy tienes no es tu marido. Pero acto seguido, Jesús le puso la mirada en algo mayor. Y vendrá el día que ni en el monte ni en los templos se adorará, porque, y Jesús lleva a la persona de su error a ponerle la mirada en las cosas de Dios. Entonces, mi punto es este, al que no está convertido, no basta estarlo viendo, no, tienes que ponerle la mirada en las cosas de Dios y llevarlo y a poner la mirada. Cuando Jesús reprendió y regañó a Pedro, él dijo, aléjate de mí, Satanás. Primero le dijo a Satanás y luego a Pedro le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Poner la mira, esa palabra significa entretener la mente. Entonces, tanto al no convertido, es ponerle la mirada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, y darle esa esperanza, porque esta samaritana tan creció en esa esperanza que trajo a todos los hombres del pueblo. O sea, ¿qué mujer en esa época hubiera hecho eso? Nadie lo hubiera podido hacer, yo creo que lo hubieran agarrado a pedradas. ¿Qué gracia habrá recibido esta mujer para que todos los hombres del pueblo la siguieran? Paso 2, Jesús regaña a Pedro y le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y esa palabra, poner la mira, es entretener la mente. Nuevamente le dijo a Pedro, a ti lo que te falla es que no entretienes la mente en las cosas de Dios. Y es el tema de hoy, porque ¿de qué estás llenando? ¿De dónde sale la luz de nuestro ojo, que refleja nuestro ojo? Entreteniendo la mente en las cosas de Dios. Eso yo creo que sería eh, con lo que podríamos complementar, porque ¿de qué otra manera nos serviría el juzgar? ¿Qué utilidad tendría?
si no es para edificar al otro? Amén, amén. Y a veces ese juicio sano tiene que quedarse en nuestra mente y llevarlo a la cruz en oración, porque sabemos que a veces nuestros hermanos no son maduros y no van a entender el alcance de la exhortación que en amor estamos haciendo. Y ahí lo llevamos también a los débiles y a los fuertes en la fe. Totalmente de acuerdo. Y no Buenas dejar noches. pasar por alto. Ay, perdón. Sí, adelante, Beto. Quería mencionar un versículo sobre Ujú. el juzgado. Es Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y la Nueva Traducción Viviente dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Como mencionaba, ¿no? Lo que entendí es que podemos juzgar, pero con discernimiento, con sabiduría. Nada Amén, más. Gracias. amén. ¿Me Y puede no repetir el dejando pasar por versículo? alto. Juan 7:27. Juan Gracias. 7:24. 4. Está muy bueno ese, ¿eh? Juan 7:24. Sí. Ujú. Les digo, no dejar pasar por alto el testimonio que damos cada quien, tanto a inconversos como a los hermanos en fe, ¿eh? Nuestro testimonio es esencial, es básico, porque, repito, si no estamos dando un testimonio fiel, real, y incluso si no lo estamos dando ante los ojos de Dios, mucho menos a los demás. Entonces, yo creo que eso es muy importante también, pensar antes de juzgar o de criticar o hasta de exhortar, ¿eh? Hasta de exhortar, aunque yo llegue muy encaramelada y exhortando y todo eso, pero ¿qué testimonio estoy dando yo, no? Claro, por eso hay que ver la viga que nosotros tenemos para estarle evidenciando la astilla al ojo de nuestro hermano. Totalmente de acuerdo, Leti. Y alguna vez lo platicamos aquí en los estudios que cuando estás compartiendo, bueno, creo yo que no me van a dejar mentir para los que han estado hasta trabajando, pues en hacer un devocional, hacer un estudio. Cierto o falso, no empiezan a ver primero el estudio en sus vidas y luego lo comparten, sin buscarlo, sin buscarlo. O sea, estás estudiando, estás haciendo y de repente empiezas a darte cuenta, como me dijo la semana pasada un hermano, hace 2 semanas, me dice un hermano, oye, creo que me estoy volviendo, creo que soy envidioso, me estoy volviendo envidioso. Le dije, no, no, hermano, no te estás volviendo envidioso. Dios te está mostrando lo envidioso que siempre has sido. Eso es Totalmente. muy distinto. Exacto, exacto. Pero eso es un regalo de Dios, o sea, que yo me esté dando cuenta de mi pecado, eso es un regalo de Dios. Entonces no es que te estás volviendo, Dios te está permitiendo verlo. Y de esa manera vuelvo a lo mismo. Si con esta práctica, con este ejercicio, como bien nos ayudó el pastor a afinar la mira, con esta práctica, este sano juicio, entonces sí podemos ir en búsqueda del reino de Dios y su justicia, porque ya no habrá la viga en nuestro ojo, o sea, y ahora sí quítale la paja al inconverso, quítale la astilla al hermano, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero creo que sería el cierre, porque este capítulo 6 voy a reforzar la situación y concéntrense, yo les invito, porque ya nos queda muy poco tiempo, yo les invito a que se queden rebotando entre capítulo 6 verso 21 y 33. Si los juntamos, diría así, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dónde debemos? Primeramente, poner el corazón. Ojo lo que le estoy diciendo.
No puedes obtener una cosa si no empiezas con la A. Y hay un orden. En las cosas de Dios siempre hay un orden. Pongan atención el orden que dijo Jesús. Y el orden es, ¿dónde pones tu corazón? Y al último, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. O sea, ya tu corazón está puesto en las cosas de Dios, busca el reino de Dios y su justicia.